este libro. Es La crítica de la razón cínica de Peter Sloterdijk. Entonces vamos a ver qué le podemos hacer. Miren, yo soy estudié filosofía, no me titulé. Terminé todas mis materias, me tardé un tonel de años, pero bueno, eso es tema de otro video. Lo que yo quiero aquí mostrar es que estoy escogiendo un texto del que no tengo ni idea. Jamás he leído a Peter Sloterdijk. Alguna vez escuché una conferencia de él que dio en una universidad chilena, en un video en YouTube. Y bueno, tuve algunas impresiones ahí al respecto, pero ahorita no voy a avanzar sobre ello. Es un pensador muy situado en la Europa Central, por lo que vi, una visión muy acotada desde el punto de vista de esa situación de centro. Y bueno, por ese lado pues no vamos a encontrar mayores sorpresas. Entonces, lo que sí yo quiero abordar ahorita es pues, directamente la lectura del texto y pues dejar que este encuentro con un texto de un pensador ante el que yo soy virgen, pues lo vayamos descubriendo juntos. 1947, año de su nacimiento. La verdad no tengo idea si ya falleció. Crítica de la razón cínica. Pues miren, voy directo al asunto porque la verdad es que esto de estar haciendo demasiado preámbulo, checando incluso hasta las solapas, pues no. Ya le voy a dar una pasadita a la introducción muy rápido, hace unas semanas, pero pues la verdad ni puse atención. Introducción: toca el tambor y no temas, y besa a la barragana. En esto consiste toda la ciencia, tal es el más profundo sentido de los libros. Heinrich Heine, Doctrina. Y primer cita. El gran defecto de las cabezas alemanas consiste en que no tienen ningún sentido para la ironía, el cinismo, lo grotesco, el desprecio y la burla. Otto Flake. Pues, ¿qué será esto? Una reflexión sobre el pueblo alemán. Desde hace un siglo la filosofía se está muriendo y no puede hacerlo porque todavía no ha cumplido su misión. Por esto su atormentadora agonía tiene que prolongarse indefinidamente. Lo que aquí proponemos, bajo un título que alude a una gran tradición, es una meditación sobre la máxima saber es poder, precisamente la que en el siglo XIX se convirtió en el sepulturero de la filosofía. Quien pronuncia la verdad saber es poder, quiere algo más que establecerla. Más bien quien pronuncia la máxima saber es poder quiere algo más que establecerla como verdad. Lo que quiere es entrar en el juego del poder. Y ese poder es saber. Pues ya se invierte la definición. El poder que es saber es lo que entra en disputa. Cinismo contra ingenuidad. Esta oposición es entre la crítica nietzscheana y la socialdemocracia. Miren, aquí hay una parte donde la caracterización de Nietzsche que le va a resultar relevante, bueno, su interpretación, es esta. Dice: en el cinismo de Nietzsche se presenta una relación modificada del acto de decir la verdad. Es una relación de estrategia y de táctica, de sospecha y desinhibición, de pragmatismo e instrumentalismo. Todo ello en la maniobra de un yo político que piensa en primer y último término en sí mismo, que interiormente transige y exteriormente se acoraza. La influencia de Nietzsche en el siglo XX se debe a su crítica de la relación del sí mismo con
Con el acto, dice. No con la verdad, dice con el acto de decir la verdad. Es pragmatismo e instrumentalización de un sí mismo, de un yo que solo piensa en sí mismo. Es curioso aquí esto. Solamente entre nuestros jóvenes y cínicos estudiantes de medicina hay una línea nítida que lleva de la carrera al estándar de vida. Casi todos los restantes viven con el riesgo de aprender para el vacío. Yo creo que la nitidez de esta línea se preserva precisamente por el ámbito en el que se desempeñan. Tiene que ver directamente con la preservación del cuerpo. Pues la integridad del cuerpo es el terreno de todo lo instrumental, ¿no? El poder tiene como su equipamiento la sapiencia. Yo creo que así es como hace la inversión, ¿no? Para definir poder como saber. En el fondo, ningún hombre cree que el aprender de hoy solucione problemas de mañana. Más bien es casi seguro que los provoca. Esa creencia está sustentada en que, bueno, aquí ya estoy parafraseando yo, la reversión de la relación de vida y aprendizaje está en... La reversión de la relación de vida y aprendizaje está en el aire, es decir, el fin de la confianza en la educación, el fin de la escolástica europea. Este libro es de 1983, 3 años antes de que yo naciera. La ocasión de la publicación de este libro, 200 años de la publicación de la crítica de la razón pura, y que es una recreación de qué pasaría si Kant se presentara ante uno de estos congresos celebrados con ocasión de este aniversario, bueno, de este centenario, bicentenario. Robert Musil, sin lugar a dudas, un garante de la racionalidad, incluso más allá de los límites en los que ésta se siente segura, ha captado la vivencia de una lectura de Kant en un asombroso capítulo de las tribulaciones del estudiante Terles. Y lo cita. Esta pequeña, este retrato, ¿no? Efectivamente, aquella misma mañana, Terles se había comprado un ejemplar de la obra en la edición Reclam que había visto en casa de su profesor y aprovechó el primer recreo para comenzar con su lectura. Pero con tanta nota a pie de página y con tantos paréntesis no entendía ni una palabra, y por más que se esforzase en seguir minuciosamente con la vista cada una de las oraciones, tenía la sensación de que una vieja mano huesuda le sacaba con movimientos de tornillo el cerebro de la cabeza. Cuando al cabo de media hora dejó totalmente agotado la lectura, se percató de que solo había llegado a la página segunda y de que el sudor le corría por la frente. Yo cuando leía Kant las primeras veces, no paraba de revolverme en mi asiento, así, y de evitar que la incapacidad que tenía yo de conectar con el texto, como hasta el día de hoy me pasa, es como si fuera sumamente permeable a las distracciones y a los pensamientos intrusivos de mi propia existencia, que nada tenían que ver con el texto. Pero a pesar de todo apretó los dientes y consiguió leer una página hasta que terminó el recreo. Por la tarde ni siquiera se atrevía a acercarse al libro. Miedo, repugnancia, no sabría decirlo exactamente, solo una cosa tenía clara. Una cosa que le atormentaba hasta abrazarle, que el profesor, aquel hombre que aparentaba tan poca cosa, tenía totalmente abierto el libro en su habitación, como si éste constituyera para él un pasatiempo cotidiano. La violenta exudación de Terles, tras la lectura de 2 hojas de la crítica, encierra tanta verdad como todo el kantismo entero. La mutua operatividad entendida de physis y logos es filosofía y no lo que se dice. En un futuro próximo, solo un fisonomista podrá ser un filósofo que no miente. El pensamiento fisonómico ofrece una oportunidad para evadirse de ese ámbito de cabezas divididas y por consiguiente perversas.
Proponer una nueva crítica de la razón significa también pensar en una fisonomía filosófica. ¿Qué pretende aquí Sloterdijk? Darle un contenido positivo al punto de vista crítico frente al quehacer de la filosofía, distinto al punto de vista negativo que tenía Adorno, centrado únicamente en el criterio del dolor, me parece yo, que Adorno tenía como horizonte el sufrimiento, no la operatividad de la fisionomía en la creación del discurso filosófico. Pues vamos viendo, ¿no? Teoría estética, sino teoría de la conciencia con pelos y señales. Entonces iba a decirnos la ocasión, la razón y el motivo, creo yo. Pasemos a la razón. Si fuera verdad que es el malestar en la cultura lo que provoca la crítica, no habría ninguna época tan dispuesta a la crítica como la nuestra. Un escándalo espiritual, un escándalo moral. A continuación se despliegan las condiciones de las posibilidades de lo escandaloso. La crítica realiza un movimiento que en una primera instancia agota sus intereses positivos y negativos en la cosa, para finalmente chocar contra las estructuras elementales de la conciencia moral, estructuras a las que se obliga a hablar más allá del bien y del mal. La época es cínica en todos sus extremos y corresponde a la época desarrollar en sus fundamentos el contexto entre cinismo y realismo. Se anticipaba más o menos bien, dice, creo que la teoría crítica ha encontrado un yo provisional de la crítica y un punto de situación que le proporciona perspectiva sobre una crítica realmente incisiva, un punto de situación con el que no cuenta la teoría del conocimiento tradicional. Yo quisiera denominarlo el a priori del dolor. No es la base de una crítica elevada y distanciada que llega a grandes perspectivas generales, sino una actitud del más extremo acercamiento, micrología. La época de la crítica es adaptar un punto de vista ya que las cosas se nos han acercado hasta tocarnos. O sea, ¿cómo hacer crítica desde un punto de vista? No, desde la ausencia de un punto de vista. Esa sería la pregunta, ¿no? Pues entonces el punto de vista, o sea, la ausencia de punto de vista proviene más bien del contacto, de lo mucho que se nos han acercado las cosas, dando paso a la micrología. Si las cosas se nos han acercado tanto hasta llegar a quemarnos, proximidad correcta. Mira qué interesante. Algunas de estas reflexiones siempre me inquietaron mientras yo estudiaba teoría crítica, que es uno de los movimientos que más estudié estando en la universidad. A veces sí se siente que uno piensa, Vamos a copiar esta cita. Esta es la azul. Descubrir el cuerpo viviente como sensor cósmico significa asegurar al conocimiento filosófico del cosmos una base realista. La teoría crítica hace presupuestos elitistas de una sensibilidad no destruida. Mira esta pedrada que le tira a la teoría de la comunicación. No hay que intentar convencer a ciertos enemigos. Hay una generalidad de la verdad que representa una coartada de la incomprensión. Ahí donde la capacidad para la razón no se basa en una autorreflexión sensible, ni siquiera una argumentación tan sólida de la teoría de la comunicación podrá producirla. Pues esta discusión con Adorno está para estudiarse, pero bueno, ahorita estamos haciendo la lectura. Que hasta cuando lo magnético de Adorno es que hasta cuando se lo critica se empieza a escribir como él. Dice, la encarnación de la razón, que se había preparado con una muy alta sensibilidad, razón altamente sensible cuando encarnada, no pudo pararse en los límites en los que ella había quedado encerrada por los iniciadores.
Lo que hoy sucede pone de manifiesto cuántas caras puede adoptar la crítica por vivacidad cultural. O sea que ni la teoría crítica pudo llegar a empujar a la razón. Hasta una... ¿qué será? Hasta una... o sea, las reacciones subjetivas ante el criterio cuasi místico del sufrimiento no le permitían realmente hacer contacto con la proximidad afectiva del cuerpo, ¿no? Ante la cosa. Una estética, la de adorno, pues que sería asqueada de todo lo que excite el ánimo, pues todo proviene de la falsa vida. Sino que otro contacto dialéctico con la realidad íbamos a poder tener. Bueno, pues aquí está la discusión. Frialdad y dureza acuñó el acceso al mundo de esta filosofía. Desde un punto de vista político y neurológico, la teoría estética, la teoría sensible, se fundamenta en una actitud de reproche, mezcla de sufrimiento, desprecio e ira contra todo lo que tiene poder. Pero aquí está en este párrafo el centro de la crítica a la teoría crítica. Bueno, el establecimiento de sus límites. Esa reacción contra el mundo de lo varonil, al que ella se niega categóricamente, inspirándose en un arcaico no al mundo del padre. De este mundo solo puede salir poder perverso contra todo lo vivo. Sobre este presupuesto se estiva, dice, el estancamiento de la teoría crítica, porque el elemento masoquista ha superado al creativo. O sea, tenemos una disposición a la penetración de lo doloroso que ha rebasado el principio de la creatividad, y eso hace saltar por los aires los límites del negativismo. La capacidad de la cultura contemporánea de perseverar en el dolor, es lo que se podría llamar cinismo, en una generación que empezaba a descubrir lo que sus padres habían hecho permitido. Eran muchos los que participaban de este a priori, el a priori del dolor. Y dado que eran numerosos, desde mediados de los años 60 empezó a haber de nuevo en Alemania un fino hilo de cultura política, la disputa pública sobre la auténtica vida. Me estoy acordando de un personaje de una película llamada 5 de septiembre, me parece, sobre el secuestro de atletas israelíes en las Olimpiadas de Múnich en 1972. El personaje de la traductora, la única que sabía alemán, que estaba en las instalaciones de la ABC, en ese, o sea, del búnker operativo de la ABC para cubrir las Olimpiadas en Múnich, era la que hacía algunas objeciones acerca de las intenciones políticas de la Alemania de principios de los años 70 para tratar de limpiar la imagen de Alemania frente al mundo. Tendría que pensar más en esto, pero me detendría demasiado. Estoy hablando de... ¿cómo lo podría formular? De una reserva frente a lo que significaría el ejercicio del poder después de las atrocidades de la Alemania nazi, como una herramienta de autenticidad,
O sea, este nuevo ejercicio del poder político, una nueva cultura política encaminada a la autenticidad de la vida. Pero bueno, estoy especulando realmente porque la película está demasiado centrada en el halo de autoridad moral que los norteamericanos tenían frente a la Europa central de la posguerra. Si lloramos al escuchar la música de Schubert, lo hacemos porque no somos como ella, algo perfecto que se vuelve a la dulzura perdida de la vida como una cita lejana. La felicidad siempre habrá que pensarla como algo perdido, como bella lejanía. La meta del esfuerzo más crítico es el dejarse llevar de la manera más ingenua. Yo me imagino cuando uno baila entregado al toque del tambor algún orisha, tan solo ejecutar la meta de Changó, estar avanzando en el camino entregado a la trepidante sonoridad de unos tambores, sin reserva alguna. La forma más clara de experimentar el sentimiento de dolor implicado en el movimiento sublimado, convertido en ejecución de la felicidad, más de la persecución de la felicidad, donde el cuerpo queda obviado porque está realizado en la forma del sonido, del ritmo, del ataque constante a la mitología. No mucho tiempo antes de que muriera Adorno, en un aula de la Universidad de Frankfurt tuvo lugar una escena que viene como anillo al dedo, como clave explicativa de este análisis del cinismo que aquí emprendemos. Estaba el filósofo a punto de comenzar su lección magistral cuando un grupo de manifestantes le impidió acceder al podium. En aquellos años, alrededor del 69, casos semejantes no eran nada desacostumbrados, pero en este caso había algo que obligaba a una observación más exacta. Entre los manifestantes destacaban unas jóvenes estudiantes que, como protesta ante el pensador, habían descubierto sus pechos. Lo que allí había era la mera carne desnuda que también ejercía la crítica. Aquí el hombre, amargamente decepcionado, sin el que apenas ninguno de los presentes habría llegado a darse cuenta de lo que significa la crítica. Cinismo en acción. No era el poder desnudo lo que hacía enmudecer al filósofo, sino la violencia del desnudo. Justicia e injusticia, verdad y mentira estaban en esta escena inseparablemente mezclados, de una manera que por lo demás es típica de todos los cinismos. El cinismo se atreve a salir con las verdades desnudas, verdades que en la manera como se exponen encierran algo de irreal. Bueno, aquí lo que destaca Sloterdijk es el impulso hacia el desvelamiento, porque la forma también puede representar encubrimiento violento. Sin embargo, el impulso hacia el desvelamiento es a la larga el más fuerte. Estaba pensando que parecía que en la película esta que estaba viendo, los juegos transcurrían, se mantuvieron los juegos solapados durante unas horas mientras estaba el secuestro en curso, y parecía que la transmisión de los juegos era el mundo de la fantasía y el de la realidad estaba acá, la realidad desnuda de la transmisión en vivo de un ataque terrorista. Y sin embargo, esa cruda realidad parecía una ficción. O sea, caía en el límite. O sea, no se hacía soportable una realidad, porque parecía realmente inverosímil. En la verosimilitud inocente de la disputa olímpica, pareció fantasiosa por la inocuidad de sus consecuencias, mientras en este lado esa realidad tan desnudamente puesta ponía en juego la vida de 11 atletas pues, que terminaron muertos. Allí donde los encubrimientos son constitutivos de una cultura,
Allí donde la vida en sociedad está sometida a una coacción de mentira, en la expresión real de la verdad aparece un momento agresivo, un desnudamiento que no es bienvenido. Sin embargo, el impulso hacia el desvelamiento es a la larga el más fuerte. Solo una desnudez radical y una carencia de ocultaciones de las cosas nos liberan de la necesidad de la sospecha desconfiada. El pretender llegar a la verdad desnuda es uno de los motivos de la sensibilidad desesperada que quiere rasgar el velo de los convencionalismos, las mentiras, las abstracciones y las discreciones para acceder a la cosa. Y tal es el motivo que me mueve. Una amalgama de cinismo, sexismo, objetividad y psicologismo constituye el ambiente de la superestructura de Occidente, el ambiente de la decadencia, un ambiente bueno para estrafalarios y para la filosofía. Lo que toma leer 30 páginas de un texto filosófico me hacen botarme de la risa cuando escucho de los cursos de lectura rápida. No hay nada que me parezca una estafa mayor que esas tonterías. Vámonos pues. Hoy fue entonces la introducción a la crítica de la razón cínica de la página 13, ni siquiera 30 páginas, de la página 13 a la 31. Gracias. Chao.